¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Una vez más los saluda su profesor Franco Segovia del área de matemática. El día de hoy estamos con nuestro curso de geometría y con nuestro tema llamado la medida de sus ángulos y según la suma, según la longitud de sus lados. Entonces, el título ya lo hemos dicho, vamos a reiterarlo una vez más. Dice, la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Dentro de esto vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a comenzar con esta primera parte que dice, según la medida de sus ángulos interiores. Dentro de eso vamos a ver tres tipos de triángulos, chicos. El primero que vamos a ver es el triángulo ocutángulo. ¿Qué es un triángulo ocutángulo, chicos? Un triángulo ocutángulo es donde los tres ángulos que tienen en la parte interior son menores de 90 grados. Eso significa que alfa, beta y teta miden menos de 90. Perfecto. El siguiente triángulo y uno de los más conocidos es este triángulo que vemos aquí llamado el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo nos habla de que ya uno de sus ángulos mide 90 grados. Ya uno de sus ángulos mide automáticamente 90. Y el triángulo último con respecto a este caso, que vamos a ver que está en la parte de aquí, en la parte inferior, es el triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Donde uno de sus ángulos, solo uno, es mayor a 90 grados y menor a 180. En este caso, aquí vemos que el ángulo teta es el que cumple esta característica. Luego de eso vamos a ir a los triángulos según la medida de sus lados, donde estos pues ya tenemos los triángulos ampliamente conocidos como triángulo escaleno, ¿ya? Triángulo isósceles y triángulo equilátero. Vamos a comenzar hablando de nuestro querido triángulo escaleno, donde nuestro triángulo escaleno va a cumplir las siguientes características. Este triángulo escaleno tiene los tres lados diferentes y los tres ángulos diferentes. Y vamos a ir a nuestro segundo triángulo llamado triángulo isósceles, en donde tiene dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales. Entonces reiteramos la información que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por ende tiene dos ángulos iguales como lo vemos en este gráfico. Y nuestro último triángulo, llamado triángulo equilátero, ya es el triángulo que tiene los tres ángulos iguales y por ende los tres lados iguales. Eso significa que en el triángulo equilátero, la única forma y el único valor que pueden tomar sus ángulos interiores sería 60. Porque 60 más 60 más 60 nos daría 180, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Vamos a pasar a resolver este ejemplo, donde nos habla de lo siguiente, chicos. Este de aquí, hay que darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos un ángulo interno, dos ángulos internos, tres ángulos internos. Entonces, si vamos a pasar a leer el enunciado del problema, ¿no? Dice, calcula X e indica qué tipo de triángulo ya es. Entonces, vamos a pasar a resolverlo primero, chicos. Voy a poner el primer ángulo que va a ser X más 10 más X más 20, ¿ya? Más X. Voy a sumar las X, me va a salir 3X. 10 más 20 me va a resultar 30. Este 30 que está sumando va a pasar a restar al 180, lo cual va a hacer que me quede que X, que 3X sea igual a 150. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por ende, el resultado
de este triángulo va a ser, ¿qué cosa, chicos? El triángulo de esta X va a ser, el resultado de esta X va a ser 50. Pero me piden que yo halle qué tipo de triángulo es. Entonces voy a reemplazar aquí. Si aquí tenía X más 20, se va a convertir en 50 más 20. Eso va a resultar 70. Si acá tenía X más 10, esto me va a resultar 60. Y aquí obviamente voy a poner 50. Entonces, tenemos ángulos menores, ¿ya? A 90 grados, por lo cual este sería un tipo de triángulo acutángulo. Muy bien. Y si yo quisiera saber en el otro tipo de triángulo qué tipo de triángulo sería, también sería un escaleno, ya que tiene 3 ángulos diferentes, por ende 3 lados distintos. Entonces, así es como vamos a pasar a resolver, chicos, este tipo de problemas, que son bastante prácticos y bastante simples. Simplemente hay que leer bien los enunciados y dar respuesta de la manera correcta de lo que se nos pregunte. Ahora, esto es sumamente importante, chicos. No olvidemos que de nuestra parte de nuestro libro virtual hay que transcribir los 6 primeros ejercicios de la parte que dice trabajando en clase de nuestro libro virtual y hay que desarrollarlos en el cuaderno. Así que, chicos, un fuerte abrazo. Una vez más los saludo a su profesor Franco Segovia del área de matemática y le reitero mis más cordiales saludos de mi parte y del colegio Humboldt School. Cuídense, chicos. Un abrazo y nos vemos en nuestro siguiente video tutorial.